Hola, mi nombre es Diego Morales y en este video les explicaré cómo resolví la pregunta 2 del control 3. Bueno, la pregunta es la siguiente. Tenemos este diseño circuital y se nos pide elegir entre estas líneas de alimentación de corriente continua y debemos elegir la resistencia de los condensadores con ese rango. Y el transistor que tenemos a disposición no se puede cambiar. Ya, el transistor tiene un B igual a 200, Rx igual 10 ohm y un C micro igual 0,5 picofarads. Ya, entonces queremos que el circuito cumpla con estas restricciones, que el voltaje de colector del transistor Q1 sea igual a 0, que la ganancia de banda media sea de al menos 9 decibeles, que la frecuencia de corte de baja frecuencia sea a lo más de 5 Hz y que la frecuencia de corte de alta esté a lo menos en 200 Hz. Entonces, pasamos a la resolución. Aquí anotamos los datos y tenemos dibujado el modelo de señal pequeña para el transistor BJT que nos servirá más adelante. Tenemos las fórmulas de RPi, GM y CPi que también nos servirán más adelante. Y un dato que no nos dan en la prueba, que nos dieron después, es que FT igual 100 MHz. Entonces, lo primero hacemos el análisis de C, abriendo los condensadores que teníamos y apagándolo a C, la fuente C. Entonces tenemos que BCC menos BC igual RC por IC. Y imponemos de inmediato que BC igual 0. Entonces tenemos que IC igual a BCC partido en RC. Entonces esta sería nuestra primera condición. Y con esto vamos a calcular RPI y esas cosas. Entonces, 2. Que la ganancia de banda media sea de a lo menos 9 decibeles. Entonces, aplicamos el modelo de señal pequeña para el transistor BJT y nos queda que BCC y BEE igual 0, ya que estamos en el modelo de señal pequeña. C micro y C' están abiertos porque son de alta frecuencia y CS, C0 y CE están cerrados. Tenemos el siguiente circuito y sacamos las resistencias equivalentes. De la resistencia equivalente del lado izquierdo de la figura. Nos queda lo siguiente y luego el Vout es menos GM, no, B0 por IB por la resistencia equivalente de estos dos de acá. Luego IB igual Bin partido en la resistencia equivalente que habíamos sacado antes. Y con esto ya podemos calcular el Vout, que viene dado por esta fórmula. Y obtenemos que la ganancia de banda media es de menos beta por RC paralelo en RM partido en RS más R1 paralelo R2 paralelo Rx más Rpi. ¿Ya? En B0 es igual a beta. Entonces, la condición debe ser 20 logaritmos de lo que obtuvimos, menor o igual a 9 decibeles. O sea, esa es la condición. Después la vamos a comprobar. Pasamos a la tercera parte. Queremos que la frecuencia de corte de baja frecuencia sea de menor a 5 Hz. Entonces, anotamos el modelo de pequeña señal. Anotamos el modelo de pequeña señal. Sabemos que C0, CS y CE son de baja frecuencia, CPi, C micro y CM son de alta frecuencia, y mis C micro y CM son muy parecidos, ojalá no se confunda. Como estamos viendo la baja frecuencia, el circuito queda de esta manera. Y partimos. Suponemos que el CS es el polo dominante, quedando CE y C0 cerrados, o sea, cortocircuitados. De aquí obtenemos que la resistencia equivalente es esta, y por lo tanto la frecuencia de corte del condensador CS viene dado por esta forma. Después CE es el dominante, CS y C0 cerrados. Sacamos la resistencia equivalente.
aplicamos el método de reemplazar el condensador por una fuente de voltaje, poniendo el ITEST y el VTEST. Aquí hacemos los cálculos y obtenemos que la resistencia equivalente es 1 partido en paréntesis beta más 1 partido en R estrella, que R estrella lo calculamos acá, más 1 partido en RE. Luego la frecuencia de corte del condensador E viene dado por esta fórmula. Y falta hacer a C0 el dominante, donde nos queda que tenemos que ignorar el lado izquierdo de la figura. Y como no tenemos voltaje en este lado y D igual 0, por lo tanto la fuente de corriente dependiente es igual a 0. Y tenemos que la corriente, o sea, la resistencia equivalente es RC paralelo a RM. No, en serie a RM, en serie. Ya. Y luego aquí anotamos de nuevo las frecuencias de corte de baja frecuencia. Luego pasamos a obtener la frecuencia de corte alta, a que la frecuencia de corte alta sea de 200 Hz. Entonces, CS, C0 y CE están cerradas. Nos queda hacia el circuito y hacemos que hacemos primero que CPI sea el polo dominante. Entonces, C micro y Cm quedan abiertos, ya que estos cortan con frecuencia más alta que Cpi en este supuesto. Entonces, de aquí obtenemos que la resistencia equivalente para Cpi viene dada por esta fórmula, y luego la frecuencia la calculamos como 1 partido en 2pi C por la resistencia equivalente. Luego hacemos que Cm sea el dominante, este es Cm, y tenemos esta resistencia equivalente, y por lo tanto ya tenemos la frecuencia de corte. Aquí anoté todo lo obtenido, como con las restricciones. Anotamos IC igual BCC partido en RC, la ganancia de banda media, siempre se me olvida eso, la condición de la ganancia de banda media, la frecuencia de corte bajas y la frecuencia de corte altas. Aquí el F de semicro lo borré porque lo hice de nuevo, lo voy a hacer de nuevo más adelante. Entonces, reemplazamos todos los datos que nos dieron. B0 igual B igual 200, semicro igual 0,5 picofarads, BT igual 25 milivolts, Rx igual 10 ohm, Rpi lo calculamos con la fórmula que teníamos en el principio, BT partido en BCC por RC por beta, y obtenemos que Rpi es 5000. Luego Gm igual beta partido en Rpi. En Cpi lo calculamos como Gm partido en Wt menos C micro igual BCC partido en Bt por RC por la frecuencia menos C micro. Y obtenemos que Cpi es 63,2 picofarads. Entonces, aquí estas son las resistencias que obtuve evaluando las restricciones. Las restricciones. Entonces, primero queríamos que 20 logaritmos de AB menor o igual a 9, pasamos el 20 dividiendo, ponemos 10 elevado a tanto, y obtenemos que AB tiene que ser menor o igual a 2,82. Decimos que RC es mucho menor que RM. RC, entonces RC paralelo a RM va a ser RC. Reemplazamos acá, tenemos que Rx ya era 10 ohm y Rpi son 5000. Aquí decimos que R1 y R2 son mayores a 5000, para que en esta parte nos quede solamente el Rpi, y nos quedaría que AB igual 200 por 5000 partido en RS más 5000. Entonces ahora si tomamos RS igual 500K, obtenemos que el AB es igual a 2.
Y esto sí es menor o igual a 2,8, que es la primera restricción. Luego, vemos las otras frecuencias. Vemos ahora las frecuencias. Hacemos el cálculo, metemos los datos. Luego vamos a reemplazar, o sea, metemos los datos, hacemos el cálculo. Y después vemos las frecuencias altas y obtenemos estas condiciones. Luego metí todas las calculadoras y obtuve que CE tiene que ser mayor o igual a 9, CS mayor o igual a 6,4 por 10 elevado a menos 8, C0 mayor o igual a 3,18 por 10 elevado a menos 7, CPI menor o igual a 1,59 por 10 elevado a menos 7, y ya sabemos que CPI es 6,32 por 10 elevado a menos 12, así que esta está correcta. Y CM menor o igual a 1,59 por 10 elevado a menos 17, a menos 7. Entonces, aquí es lo que había dicho que me había faltado. Nos falta ver que cuando C micro es el dominante. Entonces aquí reemplazamos por un voltaje test y una I de test. Hacemos los cálculos y obtenemos que la resistencia equivalente viene dado por esta expresión. Y luego el F micro, reemplazando el C micro, que viene dado por enunciado, nos da que es 63.662. Y esto sí es mayor a 200 Hz. Por lo que ese micro está bien. Y lo que tenemos que hacer es elegir la capacitancia en el rango que nos decían en el enunciado, y podemos tomar cualquiera de los valores mientras cumplan estas condiciones. Muchas gracias.